Gloria a Dios. Y de repente, en un momento dado, con el tiempo que ya correspondiente, el cascarón de cada uno de esos huevos comenzó a romperse. Y comenzaron a salir pues los patitos. Gloria a Dios. Y todos eran del mismo color, muy bonitos, amarillitos. Pero había uno que era de un huevo un poco más grande, que no se entiende, no se sabe cómo apareció allí. Y cuando rompe el cascarón, pues era diferente a todos los demás. Era un pato de otro color, totalmente feo, y nadie lo aceptaba en la granja. Ni siquiera la pata que había estado empollándolos allí. Entonces, este animalito, este patito, llamado el patito feo, creció en medio de una circunstancia hostil, muy complicada, muy difícil, y era picoteado por las otras aves, era pateado, nadie quería estar cerca de él, nadie quería jugar con él, nadie quería nadar con él. Él era una especie de cosa rara en medio de todos los demás. Bendito sea el Señor. Y esto hizo que aquel animalito, aquel patito, se sintiera muy triste, muy solitario, muy angustiado, porque no tenía ningún tipo de comunión ni de relación con nadie. Nadie lo quería, todo el mundo lo veía como algo muy feo. Bendito el Señor. Así que la historia, a grandes rasgos, cuenta que llegó un momento en que él deseó la muerte. Él quiso matarse porque donde iba, si era con los gansos, si era con las gallinas, si era con los patos, con cualquier ave de allí, de la granja, que él se acercaba, o en el lago donde nadaban, era picoteado, ¿no? Era menospreciado. Entonces, un día él ve unos animales grandes que nadaban, muy bellos, muy grandes, y él dijo: me voy para allá para que de una vez esos, como son más grandes, me picoteen y me maten ya, porque ya no quiero vivir, ya estoy harto de esta situación. Y se fue para allá, y grande fue su sorpresa que cuando él llegó a ese grupo de aves que eran más grandes, le extendieron sus alas y lo abrazaron y lo recibieron con gozo. Gloria a Dios. Y cuando él miró el reflejo en el agua, se vio él que era semejante a ese grupo de aves, ¿no? Que eran unos cisnes muy hermosos, y que él, cuando creció, se convirtió también en un cisne muy hermoso, ¿no? Y así acaba el cuento, donde él llega a ser pues un hermoso cisne, y todas sus penurias y sus tristezas desaparecieron para siempre. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Nosotros, amados hermanos, en realidad nadie ha nacido como un perdedor. Ninguno de nosotros, cuando nacimos para ser perdedores, o para ser objeto de burla, de menosprecio, de menoscabo, para sufrir, para vivir en soledad, en angustia, en dolor. Nosotros no vinimos a este mundo para tener esa clase de vida. El problema es que hemos nacido en una circunstancia que no corresponde a nuestra vida. El hombre fue separado de Dios por causa del pecado. Y al vivir sin Dios,
pues ha vivido sin su amparo, sin su amor y sin todas aquellas cosas bellas y hermosas que Dios sabe dar a los suyos. Así como el patito feo, que por alguna circunstancia nació en un lugar equivocado, por alguna razón apareció allí donde no era su lugar. Yo quiero decirles que esta tierra, de la cual tanto nosotros nos afanamos y tanto nos esforzamos y tanto luchamos para vivir o sobrevivir en ella, no es nuestro lugar. Este no es nuestro lugar. Este es un lugar, hermanos, en el cual podríamos decir, hemos nacido, pero no podemos encontrar ni la paz ni la felicidad, porque nada de lo que nos rodea nos lo puede brindar. En este mundo lo que existe es una gran hostilidad. Hay mucha maldad, mucho odio. Aún muchas veces, no son todos los casos, pero muchas veces aún dentro de la propia familia existe el odio, existe el rechazo. El rechazo a veces entre los padres para con alguno de sus hijos. A veces uno de ellos es más maltratado que todos los demás. Es rechazado. Y no se entiende por qué, porque se supone que es un miembro más de la familia. Pero las circunstancias o las razones que cada uno de los adultos tiene los lleva a veces a ser muy complicado con ciertos niños, con ciertos adolescentes, con ciertos jóvenes o con ciertos hijos. Y por eso algunos tienen un recuerdo de su niñez muy dolorosa. Dolorosa porque no fueron los de afuera los que le generaron el dolor, sino los de su propia familia. Su propio papá tal vez le rechazó, tal vez la negó, lo negó, no lo firmó nunca. O su mamá mucho le maltrataba, le obligaba a hacer trabajos muy duros, favorecía a otros y muchos hijos han crecido con esa interrogante: ¿por qué a mí siempre me maltrataban, a mí siempre me rechazaban? ¿Por qué yo trabajé más que todos? ¿Por qué a mí siempre me mandaban a hacer las cosas? A mí era quien más me pegaban, a mí era con quien se desquitaban. Gloria a Dios. Y es como una especie de historia negra, de mucho dolor, con que la gente recuerda su infancia. Algunos en peores circunstancias todavía no crecieron con sus padres. Tal vez crecieron con sus abuelos o con sus tíos o en casa de alguna familia, porque las circunstancias en este mundo a veces nos lleva a tener que vivir así. Y uno se pregunta, pero ¿por qué mis papás dónde estaban? ¿Por qué ellos no me criaron? ¿Por qué ellos no estuvieron conmigo? ¿Por qué me dejaron? ¿O por qué me pusieron a vivir con otras personas? Y cuando uno es niño, pues uno no puede escoger. Uno tiene que aceptar las decisiones de los adultos. Pero a veces esas decisiones no nos favorecen. Y crecemos entonces en una hostilidad. Y somos maltratados, humillados. En otros casos, pues hasta son violados. Pero esas circunstancias
se debe a que estamos en un lugar equivocado. Estamos en una vida que no nos corresponde, que no es nuestro lugar. No estamos bajo el amparo de nadie. La pobreza, la miseria y aún aquellos en buena posición, en riqueza, tienen una vida muy amargada, una vida de sinsabores, de angustias. Por eso es que aun cuando viven bien y tienen de todo, caen en la droga o se matan. Jóvenes, jovencitas se matan, se envenenan, se cortan las venas, las encuentran en las duchas muertas, con las venas cortadas. Y se preguntan qué pasó, porque se supone que supuestamente, entre comillas, era de buena familia. Porque para la sociedad, buena familia es aquella que tiene dinero. Es aquella que ha tenido la suerte, por llamarlo así, o la fortuna de tener bienes y de vivir cómodamente. Y entonces se le llama buena familia, ¿no? O su apellido es reconocido. O es reconocido el papá o la mamá por el trabajo que realiza, qué sé yo, dentro de la sociedad. Así que ninguno de estas familias se escapa a la infelicidad que hay en el mundo, aún teniendo dinero, aún teniendo comodidades, aún teniendo lo mejor, no escapa a la infelicidad. Todos nosotros hemos vivido una vida no feliz. Hemos tenido contentamientos, que es muy diferente. Contentamientos en algunos momentos, en algunas circunstancias, y aparentemente esos contentamientos nos ha hecho pensar de que eso es la felicidad. Pero el contentamiento era pasajero. Mayormente ha sido el trabajo, la lucha diaria, el fragor de la vida injusta y una serie de situaciones adversas que no nos hemos sentido dichosos ni felices. Nos hemos sentido más bien como abrumados por una fuerte carga y por situaciones que nunca nos gustaron tener y que lamentablemente teníamos que sobrellevar y teníamos que llevar, porque no nos quedaba de otra. Y esa es la forma en que todos, de una u otra forma, tal vez unos más que otros, pues hemos sufrido, hemos padecido y no nos hemos sentido felices. Y la gran pregunta de todos es el por qué yo tuve que vivir así. ¿Por qué mi familia tuvo que vivir así? ¿Por qué yo no tuve las oportunidades que otros han tenido? ¿Por qué yo no pude estudiar? ¿Por qué yo no pude tener una carrera? ¿Por qué yo no pude tener mi ropa? ¿Por qué yo no pude tener una casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿O por qué yo no fui feliz? ¿Por qué mis padres se peleaban como el perro y el gato? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué estuvimos en esta condición? ¿O por qué se murió mi mamá temprano cuando yo era muchachito, niño? ¿O mi papá? ¿O yo nunca conocí a mi padre? ¿O nunca conocí a mi madre? Etcétera, etcétera. O sea, cada historia que se pudiera contar de cada vida es realmente triste. Cada historia. Si usted tuviera que contar su historia de la vida que usted ha llevado, y no me refiero a esa vida de pecado que todo el mundo ha llevado, sino me refiero a las circunstancias adversas que desde niño hemos afrontado. A eso me refiero.
Si tuviéramos que contar cómo fue nuestra niñez, si tuviéramos que contar las carencias, si tuviéramos que contar los infortunios o la vida injusta, pues realmente es triste. Por supuesto que hay historias que son más tranquilizantes porque no han tenido tanta situación, pero sin embargo no han escapado tampoco de no sentirse satisfechos y felices. Siempre la infelicidad ha sido parte de la vida, siempre. Y algunos, aún dentro de su vida cristiana, todavía se sienten infelices. ¿Y por qué razón? Porque se supone que Dios está con ellos. ¿Por qué razón? Bueno, hay dos razones. Una, puede que estén en el pecado, que es lo que los lleva otra vez a la condición paupérrima y miserable de su vida. O dos, son personas que viven con ciertos complejos y traumas que hasta ahora no acaban de liberarse. Es como que la historia de su pasado los persiguiera, y cada vez que tienen una situación se desmoronan, cada vez que tienen un problema se angustian porque así vivieron. Entonces ese recuerdo, esa condición de vida pasada, cuando se tiene un problema ahora en la vida cristiana, como que retoma otra vez sobre nosotros y nos sentimos desesperados, angustiados, como si no tuviéramos a Dios. Parece como que la fe no fuera suficiente y nos sentimos agobiados, ¿no? No es que usted está en el pecado, pero tiene una estructura en su vida que no acaba de eliminar. El viejo hombre, con sus problemas, con sus recuerdos, con sus dolores y angustias pasadas, reviven cada vez que usted tiene una situación angustiosa. Es como especie de un trauma, ya lo dije. Y eso vuelve a usted otra vez, vuelve otra vez. Y no lo quiere soltar. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor dice que Él nos hace libres, es porque nosotros tenemos que llegar a entender que las cosas viejas, como dice ese texto que hemos leído en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Y pasaron quiere decir que ya no existen, que eso quedó atrás, que eso fue disuelto, que eso desapareció, que he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos que pensar que nosotros vivimos al amparo de Dios, que nosotros no estamos solos, que nosotros hemos encontrado nuestro lugar, el lugar con el cual Dios nos creó a su imagen y semejanza, con todas sus bendiciones, con todos sus cuidados, con todo su amor, con todo lo que Él ha provisto para nosotros, a tal grado que el Señor dice que si tú buscas el reino de Dios, no a esta tierra, no a las cosas de esta vida, sino si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, vendrán como consecuencia, porque así Dios lo ha prefijado, porque tú ya no perteneces a este mundo, a este reino, tú perteneces al reino de Dios. Tú has sido, al igual que yo, todos nosotros hemos sido el patito feo de la historia, menospreciados, rechazados,
viviendo tal vez de una manera inadecuada y no encontrábamos el lugar, no nos sentíamos cómodos hasta que conocimos a Cristo. Cristo nos ha llevado a nosotros al entendimiento de que con Él todo está seguro, con Él todo está bien, que no hay que temer, que todo lo que pueda haber en esta vida, aflicciones y situaciones, podemos nosotros fortalecernos en Él, podemos nosotros vencer cualquier obstáculo en Él, que en Él está la vida, que Él es el dador de esa gracia, de esa vida, que podemos acudir al trono de su gracia oportunamente, que podemos clamar y Él nos puede responder, que Él vela nuestro sueño, Él vela nuestra vida, nuestro entrar y nuestro salir. Él siempre está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, usted ya no tiene por qué mirarse como el patito feo. Usted ha encontrado el grupo de los cisnes, de esos cisnes reales, de esos cisnes hermosos que representan a toda esa comunidad celestial, que representa al Dios omnipotente que es bello en gran manera. Nosotros somos parte de Él. Nosotros tenemos vestiduras blancas igual que ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos una ciudad celestial esperándonos. Es solamente una cuestión momentánea en esta vida. Una cuestión de que se cumplan los años que nos corresponde a cada uno y partimos a nuestras moradas eternas. Dios ha preparado lugar para nosotros. Él ha considerado lo mejor para nosotros. No tiene nada que ver con lo que tú viviste, cómo viviste, qué tuviste, qué no tuviste. Lo que vamos a heredar allá es algo maravilloso, es algo grande, superior a todo nuestro entendimiento. Alabado sea Cristo, hermanos. En nuestra vida pasada podíamos con toda justicia quejarnos, dudar o tener interrogantes. Pero ahora estamos en Cristo. La historia del patito feo, él no encajaba en ningún lugar. Tal vez tú sientes que en este mundo tú no encajas, porque de hecho no vas a encajar. No es tu lugar. Este ya no es nuestro lugar. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En Juan capítulo 17, Cristo lo declaró: Señor, ellos no son del mundo, como tú y yo no somos de este mundo. Pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos. El Señor ha prometido guardarnos del mal. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre que al salir de nuestra casa oramos. Decimos: Señor, guárdanos en nuestro salir, guárdanos en este día, líbranos del mal, líbranos de accidentes, de robo, de gente mala. Guarda mi hogar, guarda mi familia, líbranos de todo. Y seguramente usted cree
a eso, ¿verdad? Porque eso es real. Esa oración es una oración que manifiesta la comunión que existe entre el Todopoderoso y nosotros. Y que sabemos que Él está pendiente de nosotros. Aun cuando nosotros no hiciéramos esa oración, Él está pendiente de nosotros. Él camina hacia donde nosotros vamos. La Biblia señala que hay un ángel que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. La Biblia, cuando le habla a los explotadores, a los perversos, dice: ten cuidado, dice en la Biblia, ten cuidado de lo que tú le haces al pobre, al que no tiene fuerzas, al desvalido. Porque el ángel del Señor está delante de Dios. Su ángel está delante de Dios. Tenemos un ángel que Dios ha puesto a servicio. Y nosotros a veces no entendemos todo esto porque para nosotros es un misterio. Un misterio es una verdad no revelada. A eso se le llama misterio. Hoy se dice el misterio del Evangelio, ¿no? El misterio de la salvación. Hay verdades que todavía son un misterio para muchos porque no ha sido revelada. El misterio del reino de los cielos es una verdad, es una realidad, pero no ha sido revelada. Pero va a llegar el momento en que va a ser revelada. Pablo dijo que un día conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, un día conoceremos, será revelado la historia de nuestra vida, la historia de la humanidad, por qué sucedieron tantas cosas. Todo eso será revelado un día. Cómo Dios actuó, cuáles eran sus propósitos, por qué Dios permitió ciertas cosas. Todo eso será manifestado un día cuando estemos en el reino de los cielos. Allí será revelado muchos misterios y entenderemos claramente. Por eso dice: entenderé cómo fui conocido. Bendito el nombre del Señor. Ahora hablamos oscuramente, pero luego veremos claramente. Luego entenderemos claramente. Porque los misterios serán revelados. Hay cosas que a veces no sabemos, no entendemos. Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia. En la historia de la humanidad, desde el principio hasta el día de hoy, los hombres siempre han tenido enigmas, han tenido interrogantes de cómo es esto, cómo es lo otro. Hay cosas que se desconocen aún dentro del mismo pueblo de Dios. Cosas que no entendemos y que a veces lo único que nos lleva a nosotros a mantenernos agarrados de Dios es la fe. Porque no tenemos conocimiento. No sabemos por qué Dios permitió tal cosa. ¿Qué es lo que Dios quiso? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué mis circunstancias son así? Porque a veces las circunstancias vienen no porque usted haya hecho algo malo, sino porque simplemente se presentan en nuestra vida. Hay cosas que se presentan y cambian prácticamente el curso de nuestra vida. Todo
todo lo que habíamos construido, todo sobre lo cual habíamos asentado nuestra felicidad, de repente desbaratado. Y uno viene a preguntarse qué pasó acá. Y hay cosas que no entendemos. Cuando Job fue atacado por el enemigo, en ningún momento Job entendió que eso que le pasaba era una obra del diablo. Eso lo sabemos nosotros porque la Biblia lo describe. Pero Job no. Job no sabía que era el diablo que estaba detrás de todo eso. Y que había habido una conversación en el cielo y que Dios le había dicho, bueno, quítale todo, pero no lo toques a él. O sea, nada de eso nunca lo supo Job, nunca. Lo sabemos nosotros, pero él no. Él tuvo que vivir en el misterio. Tuvo que afrontar ese misterio. Cosas que no entendía, cosas que no sabía por qué. Él quería respuestas. Él decía, quiero saber dónde está Dios para ir, que me diga alguien, allá está, y yo ir y presentarme, y yo preguntarle y que Él me responda. Eso es lo que quiero porque no entiendo. Yo me he portado bien, yo he sido íntegro, yo he honrado a Dios toda mi vida y no entiendo por qué esta condición de juicio, de desolación sobre mí, sobre mi familia. Han muerto todos mis hijos, han muerto todos mis trabajadores, han desaparecido mis cosechas, han matado mis animales, me he quedado en la ruina. Y yo no creo que Dios sea injusto. Job no podía entender. Y vivió con ese enigma, con esa interrogante de qué cosa pasó acá. De hecho, lo único que él vio fue que Dios fue cambiando todo. Su vida cambió y no fue un día, ni una semana, ni un par de meses, fueron años. En una condición paupérrima y miserable que tuvo que afrontar Job. Años. No tenía la más mínima esperanza de recobrar nada. ¿Cómo lo iba a recobrar? ¿De qué manera podía recobrar su salud? ¿De qué manera podía recobrar todas las cosas que había tenido si todo se acabó? ¿Cómo podía recobrarlo? Él no estaba en edad para empezar de nuevo. Es como que usted perdiera todo. Usted tiene más de 50 años. ¿Cómo para empezar de nuevo? Uno lucha duramente desde la juventud. Lo que se ha alcanzado, lo que se ha logrado hoy, es el esfuerzo del vigor de nuestra juventud. En nuestra juventud hemos tenido fracaso, pero nos hemos levantado porque éramos jóvenes. Y podíamos empezar otra vez, podíamos empezar de nuevo. Bendito el Señor. Pero a estas alturas, una persona adulta de más de 50 años, ¿cómo puede empezar de nuevo? A reconstruir de nuevo. Ya no le alcanza el tiempo. Tampoco tiene las fuerzas. Así que Job tenía que pensar y decir, bueno, ¿cómo puedo volver otra vez a mi vida de antes? Ya no puedo. Se sumergió en una profunda tristeza. Porque algunos piensan que Job, como amaba a Dios, y como él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito,
pensaron pues que Job estaba seguramente cantando alegremente. Él no estaba ninguna alegría había en él. Lo que en él había una aflicción muy grande, una tristeza muy grande, un dolor muy grande. Toda su forma de vida había desaparecido. Y lo peor es cuando usted vislumbra hacia el futuro y no ve nada. Porque cuando usted es joven, usted puede decir, bueno, voy a empezar de nuevo. Y yo sé que voy a salir adelante. Bueno, usted es joven. Pero una persona ya adulta no piensa así. Dice, ya no puedo. Lo intentaré, pero yo sé que ya. Y sin dinero, sin nada, ¿cómo? Es muy difícil. Es muy difícil para nosotros. Porque nosotros no sabemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Porque Dios no nos habla y nos dice, oye Fernando, ¿sabes qué? Mira, lo que ha pasado es por esto, pero no te preocupes, de aquí a un año o de aquí a 2 años yo voy a arreglar de esta manera, voy a hacerlo de esta otra y todo va a cambiar. Pues, estaríamos felices. Es cuestión de tiempo. Pero no sabemos. Nosotros vemos pasar los días, los meses y los años y todo sigue igual. Igual lo veía Job. Entonces aparece la resignación. Dice, yo hasta aquí llegué. Es la palabra de todos los creyentes cuando ya se sienten arrinconados y dicen, ya no doy más. Esa palabra, ya no doy más, es la palabra de resignación. Donde una persona ha llegado a su límite, a su tope, y dice, hasta aquí llegué. Ya no doy más. ¿Por qué dice eso? Porque en su inteligencia, en su razonamiento, no ve futuro. No encuentra salidas, no encuentra alternativas. Entonces dice, pues ya no doy más. Hasta aquí llegué. Y sufren y se resignan. Pero Dios es el Dios que levanta. Y tenemos que entender eso, que jamás con Dios estaremos caídos. Jamás. En el momento es posible que usted sienta que no hay ayuda, que no hay refrigerio en ninguna parte, que no hay solución. Pero Dios tiene todo bajo el control. El control de nuestra vida, de cada una de nuestras vidas. No hemos aprendido a confiar en Él porque usted está dedicado el mayor tiempo a sus cosas materiales, a su vida terrenal. Le absorbe totalmente el tiempo, a tal grado que no puede ni venir a los cultos. Entonces su mente, su vida está adherida pues a lo terrenal, a las cosas de este mundo, a lo material. Y cuando usted necesita pagar o resolver o comer o vestir o comprar o vender lo que sea, usted entra en un estrés porque tiene que resolver aquí, tiene que resolver allá, tiene que arreglar acá, tiene que arreglar allá.
los hijos le demandan, la esposa le pide, el esposo quiere. Y las cosas a veces no salen bien. Y como usted está en ese mundo, en la mayor parte de su vida, sus pensamientos y todo está involucrado en esas cosas materiales, pues las cosas espirituales son pequeñas, son pocas, son cortas. Si usted fuera honesto y yo le preguntara, ¿usted leyó la Biblia hoy? Es posible que la mayoría no. ¿Usted oró a Dios? Posible que muchos no. Que no hay tiempo. Estoy en una, estoy en otra, trabajo acá, tengo que hacer, en corre-corres. Job era un hombre de oración, era un hombre íntegro, ninguno como él, dijo Dios. Y a pesar de eso, lo que le vino fue muy fuerte. Y él no lo entendía. Él no lo entendía. Pero Dios se encargó de él. Porque esa es la parte importante. Nosotros no entendemos nuestra vida a veces. Pero debemos saber y estar plenamente convencidos de que Dios se encargará. Él es el que tiene nuestro futuro en sus manos. No somos nosotros. Nosotros podemos querer, podemos desear muchas cosas, pero el futuro que Él tiene, pues la tiene Él, no nosotros. Y no nos lo dice. Simplemente aceptamos por fe. Confiamos en Él. Confía en mí, dice. Cree en mí. Es todo lo que nos dice. Cree en mí, confía en mí. Yo estaré siempre a tu lado. No temas. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. Yo los tengo bajo mi control. Pero nosotros no podemos. Nosotros no soportamos. Nosotros nos zafamos de su mano. Porque nosotros no entendemos cómo es que estando en Cristo hay cosas que nos suceden que parece como que Dios no estuviera, no existiera. ¿Por qué se murió un hijo mío? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tantas cosas. ¿Por qué me dejó la mujer? ¿Por qué me dejó el marido? O sea, hay cosas fuertes. ¿Por qué caía en la bancarrota? Hay cosas fuertes. Siendo uno cristiano. Entonces Dios dice, para todos los cristianos, nosotros tenemos el final del patito feo. Al final, tú serás un cisne real. Porque hay cisnes, pero hay una especie que se llama cisne real. Son los más bellos cisnes que existen. Al final tú serás un cisne real. Tú no te preocupes por lo que has de comer o por lo que has de beber o por lo que has de vestir. Las aves no siembran ni cosechan y mi Padre las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y sin embargo, mi Padre las viste.
¿no hará mucho más con vosotros? Es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza. ¿Quién le podía dar esa confianza al patito feo? Nadie. Por donde miraba, él era feo. No tenía respaldo de nadie. Así nos pasa. Pero ahora hemos conocido al Señor, al cisne real. Y Él nos ha abierto sus alas. Y nos ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú no eres engendrado por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos de una especie real. No importa quién tú seas, ni cuán feos seamos. Nosotros pertenecemos a la realeza. Y un día seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa persona que eres tú y que soy yo físicamente será transformado en un cuerpo de gloria, en un tamaño de gloria, en una belleza gloriosa. Allí no habrán bajitos ni altos, allí no habrá gordos ni flacos, allí seremos perfectos. Tú verás tu cuerpo, verás tu vida, te verás a ti mismo de una manera maravillosa, más bello que los ángeles. Este eres tú, dice Dios. Tú te quejabas en tu vida terrenal por la forma que tenías, porque tal vez eras ciego de un ojo. Tantos defectos que podemos tener. Y nunca estuviste contento ni contenta con lo que eras. Pero ahora Dios nos transforma y somos como un cisne, con una belleza indescriptible y con un lugar donde vamos a habitar tan maravilloso. Pero aparte de toda esa grandeza, como dice el Señor, no hay nadie que deje padre, madre, mujer, hijos, tierra, lo que sea, por causa de mí, que no reciba 100 veces más aquí en esta tierra y encima la vida eterna. Y eso es algo que tenemos que valorar. Busca el reino de Dios y su justicia. Las bendiciones son añadidas. Sí, pastor, pero la verdad es que yo me puse a orar, a ayunar y nada, me fue peor. Una semanita, un mes que estuviste orando. Quieres que todo cambie. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Además, eso demuestra que no era que tú estabas buscando a Dios, tú estabas buscando un interés personal. Porque tú estás diciendo: pastor, yo oro, yo ayuno, yo he buscado, yo me he tirado al piso y nada. ¿Pues qué estabas buscando?
¿Estabas buscando a Dios o estabas buscando qué? Pero cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, que buscamos a Dios. Y Dios se encarga de nosotros. Él se encarga de nosotros. Y cuando estamos bien con Dios, comienza a abrir las puertas y las ventanas de los cielos. Todo empieza a arreglarse. Cuando nosotros estamos en buena comunión con Dios, todo empieza a arreglarse. Pero tú quieres que las cosas se arreglen sin buscar a Dios. No funciona, pues. Primero hay que buscar a Dios. Y luego las cosas se arreglan. Pero no debemos buscar a Dios para que se arreglen las cosas, sino porque debemos amarle, debemos servirle. El que ama a Dios, le sirve a Dios. ¿En qué le sirves tú a Dios? Dime algo, una sola cosa en la cual tú puedas decir, bueno, yo le sirvo de esta forma. ¿En qué tú le sirves? Ni siquiera sabes, porque no le sirves. Tú no haces nada como para decir, yo le estoy sirviendo a Dios porque tenemos un grupo de oración, nos congregamos allí, oramos, intercedemos, o salimos a los aires libres, o vamos a los hospitales, o vamos a las cárceles, o yo visito hermanos que están enfermos, cosas, no sé, o yo limpio el templo, yo atiendo arriba en el comedor, yo trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, yo me reúno con los adultos mayores, no sé. O trabajo en la cuestión de las telecomunicaciones o en la música. Algo hago, ¿no? Pero ¿en qué tú le sirves a Dios? Tanto que hablas que amas a Dios, ¿en qué le sirves? No estás en ningún grupo, no figuras en nada. Entonces, ¿qué tipo de servicio le tienes a Dios? ¿Qué tipo de amor le tienes a Dios? Nosotros hemos sido llamados por Dios a salvación. Dios nos ha perdonado para servirle, para ser sus siervos, sus siervas, para honrarle, para contribuir, para engrandecer la obra de Dios. ¿Acaso tú dices, voy a dar la sala de mi casa, pastor, para que aquí los miércoles tengamos un pequeño culto, nos reunamos, no para chismear, sino para darle culto a Dios? Pero cuando tú adquiriste esa casa, me llamaste a mí como pastor, me dijiste, pastor, ore por mi casa porque mi casa está al servicio del Señor. Mentira. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu moto, nada está al servicio del Señor. Está a tu servicio. Yo quiero que ore porque yo, pastor, todo acá está dispuesto para el Señor. Mentira. Hermano, necesitamos traer algunas cosas, ¿no puedes ayudar con tu... No puedo, pastor, en este momento estoy trabajando, estoy en esto. ¿Cuál servicio? ¿Cómo que tu movilidad estaba al servicio? Puro bla, bla, bla.
¿En qué servicio estás? Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que saber que cuando estamos cerca del Señor, pertenecemos a su grupo selecto. Somos de ese grupo. Por eso para nosotros más felicidad encontramos estar con los hermanos de la iglesia que con la misma familia a veces. Cuando usted siente que con los inconversos, con los amigos inconversos, con la familia inconversa, usted se siente mejor que con los hermanos, algo está mal. ¿No le parece? Algo tiene que estar mal. Porque ellos no son tu grupo, ellos no encajan. Y tú no encajas con ellos. Si tú encajas con ellos, porque eres uno de ellos. Nosotros encajamos con la familia de la fe. Un día le dijeron al Señor: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo, dice que salgas. Y el Señor miró al que le estaba diciendo eso y le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando a todos los que estaban ahí dijo: estos son mi madre, mi hermana y mi hermano, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. ¡Gloria a Dios! Los demás tienen su lugar, pero le doy prioridad a los que son de la familia de la fe. Les doy prioridad. Y el Señor le dio prioridad. Como le dio prioridad cuando Marta le decía al Señor: Señor, dile a María que me ayude. Yo estoy sola en la cocina, no tengo quien me ayude, por favor. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por las cosas de esta vida, pero María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada, así que vete a cocinar sola. Y uno vino y le dijo: Señor, o el Señor se le acercó y le dijo: sígueme. Y él dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre y después te sigo. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Tenemos que darnos cuenta que para Dios tiene sus escogidos, Dios tiene los suyos. Conoce el Señor los que son suyos, dice. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si el Señor tiene los suyos, sus escogidos, los salvados, los santificados por el Espíritu Santo, y ellos conocen a su Señor, y el Señor los conoce a ellos, y hay una comunión, y ellos sirven, obedecen, siguen al Señor, oyen la voz de su pastor y les siguen, que es la voz de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido un sentir de parte de Dios? Hacer algo, ayudar a alguien, a orar por alguien, porque Dios nos ha movido a eso y nosotros oímos su voz. Ni siquiera es audible, es al corazón, es un sentir nada más, que cualquiera puede decir: mi mente, pero no es su mente. Y la persona en su espíritu sabe que es el Señor. Porque el que tiene comunión con Dios le conoce. Nosotros conocemos al Señor. Cuando el Señor trata con nuestra vida, sabemos que es el Señor. No hay duda para nosotros. Tengo un sentir y eso sé que es del Señor.
El Señor me está inquietando a esto, me está inquietando a lo... Yo sé que eso es del Señor. Porque somos de Él. Estamos unidos con Él en espíritu. Somos y estamos juntos. No estamos separados a la deriva. No es que usted está por allá y Dios está por allá. No, estamos juntos. Estamos con Él. Con Dios caminó Noé, dice la Biblia. Y Dios camina con nosotros. Él camina con nosotros. Está con nosotros. Y Él mismo lo especificó todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia va con nosotros. Y hay momentos en que sentimos su presencia. No es que todo el tiempo estamos sintiendo cosas sobrenaturales. No, no, no. Hay momentos en que sentimos su presencia. Hay momentos en que somos inquietados por el Señor. Hay momentos en que Dios nos habla. Hay momentos en que Dios nos motiva a algo. Hay momentos en que Dios nos quebranta. Hay momentos en que nos sentimos redarguidos. Son momentos. Porque Dios está interviniendo y Él sabe que nosotros sabemos, que nosotros sentimos, le sentimos a Él. Él lo sabe. Él sabe cuando Él nos dice algo que nosotros podemos leer en nuestro corazón sus palabras, entenderlas. Él lo sabe. Y nosotros también. Para mucha gente es un misterio, es una verdad no revelada, pero para nosotros ha sido revelada. Hay conocimientos con Dios que si uno se pone a hablar le van a pensar que uno está loco. Pero uno sabe. Es más, es como que Dios sabe cómo tratar con cada uno, porque cada uno es diferente a otro. Pero Dios sabe cómo tratar y cómo llegar a nosotros y cómo nosotros podemos entenderle. Él lo sabe. Con uno lo hace de una manera, con otro de otra manera, pero lo hace. No hay ninguno que sea su hijo, su hija, con quien Él no trate. Él trata. Ahora, si Él guarda silencio, hay que preocuparse. Algo no está bien. Tenemos que tirarnos al piso, humillarnos, ver, Señor. Porque nosotros debemos mantener siempre, constantemente, esa relación. A veces estamos dormidos. A mí me ha pasado muchas veces, dormido y ¡bum! Y me he sentado en mi cama, me he sobresaltado en mi cama y me he sentado y dije, el Señor está aquí. Y me he tirado de rodillas a orar y ¡uy! La presencia de Dios. Eso no me pasa todos los días, pero me pasa de cuando en vez. A veces estoy sentado en el mueble o estoy leyendo, estoy haciendo algo, aún hasta cocinando, y el Señor está aquí. Lo siento. No lo siento en mi cuerpo. Siento que está en la casa, que ha bajado a la casa y el Señor está aquí. Entonces me he ido, como que mi espíritu me lleva hacia donde Él está, y ahí me tiro de rodillas, sea la sala, sea el cuarto, el comedor, donde sea, ahí me tiro de rodillas. Entonces, explicar esto suena pues a locura, ¿no? Este hombre está loco, ¿qué le pasa? Este hombre tiene una imaginación, vaya, demasiado aguda. Se imagina cosas que el Señor, ¿qué se cree este Fray Martín de Porres? ¿Qué cosa? Es el trato que Dios tiene con cada uno. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Eso es así. Para nosotros los cristianos, esas experiencias son normales. Son normales. Pero para el mundo es locura. Para los que se pierden es locura. Aún para los creyentes que están perdidos, que no son espirituales, es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesucristo. Porque son experiencias propias. Ya Dios sabe cómo tratar con nosotros. Y además, cada experiencia espiritual que nosotros tenemos con Dios aumenta nuestra fe en ese aspecto. Si nosotros sentimos a Dios, es como que quedara grabado. Cada vez que sentimos eso, que nuestro cuerpo como que siente, ¿verdad? Nosotros damos por hecho, ese es el Señor, porque ya lo hemos experimentado. Y eso queda ya perpetuamente en nosotros. Queda perpetuamente. Porque ya lo experimentamos. Es como un niño. Un niño en su estado de inocencia no mide peligro ninguno. El niño puede meter el dedo en el enchufe, en el tomacorriente, y puede que no entró su dedito o algo, pero un día entra y ¡ran! Siente el remesón, ¡ah! Llora, todo. Ya nunca más vuelve a meter el dedo ahí. Ya lo experimentó negativamente. Nosotros sentimos el corrientazo del Espíritu Santo, que es positivamente, y eso nunca nos lo olvidamos, jamás. Eso queda en nosotros grabado. Y cada persona sabe cómo Dios trata con él. Cada persona lo sabe. Es individual, es personal. Cada creyente lo sabe, hermano. Son cosas que no se pueden explicar, pero que son reales. Son reales. Porque somos de Él. Somos del grupo de Él. Somos su pueblo. Real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios. Nación santa. Estamos ligados. Lo experimentamos. ¿Cuándo dejamos de experimentarlo? Cuando no le buscamos. No le buscas, dejas de experimentarlo. Pero aún así, cuando aún tú no le busques y tú llegas a un culto donde está la presencia de Dios, tú lo vas a experimentar. Porque ya una vez lo experimentaste y vuelves a sentirlo. Porque el poder de Dios se está moviendo en ese lugar y lo sientes. Y no lo sientes porque tú seas un bárbaro espiritualmente, sino porque como ya lo experimentaste y el poder de Dios está ahí, lo tienes que sentir. Y ahí donde se arrepienten, caen de rodillas, lloran, le piden perdón. Porque Dios, amado hermano, es uno con nosotros. No está separado, es uno con nosotros. No importa qué edad tengas, así sea el más ancianito de todos, el más joven, tú le buscas, lo vas a experimentar. Hay niños que han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Niños hablando en lenguas. Niños.
Dios ha tratado con su vida. Dios a otros le habla por sueños, Dios le revela cosas, otros por profecía, otros por discernimiento de espíritu, especialmente cuando tienes el bautismo en el Espíritu Santo. Comienzan los dones a manifestarse. No siempre, pero ahí están, en cualquier momento. A veces te paras a conversar con alguien y en ese momento tú sientes que Dios te revela cosas, te muestra cosas de esa persona y le hablas y es sacudida a la persona. Son experiencias para aquellos que fueron tal vez el patito feo en esta humanidad, pero que ahora son del pueblo de Dios, son cisnes reales, son un pueblo escogido. Somos de Él. Jamás nos apartará de su presencia. Jamás. Y si tú te apartas, Él te busca. Él te busca. Porque Él te salvó. Él derramó su sangre, te limpió con su sangre. Él te busca. Y vuelve otra vez a tratar. Por eso que un creyente que se va al mundo, es muy difícil. Ya nada es igual. Porque Dios está allí buscándolo siempre. Como lo buscó a Elías cuando se apartó y se escondió en una cueva. Y el Señor lo buscó y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? No se puede un creyente así irse al mundo. Se puede ir al mundo, puede vivir la vida, puede fornicar, puede adulterar, puede hacer lo que quiera, pero no es igual ya. Dios siempre estará ahí, de alguna manera, llegando a su corazón, porque ya le conociste, tú eres de Él y Él te va a buscar. Cuando dice no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no se está refiriendo a la humanidad, porque la humanidad irá de mal en peor. Pero así a muchos que conocieron al Señor y se han apartado, y el Señor está detrás de ellos buscándolos, no queriendo que ninguno de los que Él escogió un día, de los que Él salvó, se pierdan. Ahí está, detrás. Por eso, mis amados hermanos, es un privilegio para nosotros conocer al Señor. Y nuestra vida pasada hemos sido el patito feo, menospreciados tal vez, en una vida miserable, pero hoy las cosas han cambiado. Ahora sentimos que encajamos en el mundo espiritual y decimos: este es el lugar donde yo me siento bien. Con el Señor es que yo me siento feliz. Con las cosas de Dios es que yo encajo. Y así quiero seguir. Y así debes de seguir tú, hermano y hermana, buscando al Señor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Yo quiero orar por ti, porque estas cosas de orden espiritual a veces las abandonas. Estas cosas espirituales tú las abandonas, no Dios, tú o yo. Y cuando abandonamos las cosas de Dios,
pues dejamos de percibir aquellas cosas maravillosas de Dios. Y te vuelves un creyente carnal, mundano y hasta pecador. Y ya no sientes nada de lo que antes sentías. Ya no sueñas nada de lo que antes soñabas. Ya no experimentas nada de lo que antes experimentabas. Pero vuelve otra vez a tu Señor, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Regresa otra vez. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Empieza las primeras obras. El Señor estará siempre allí. Yo quiero orar por ti. Tal vez haya alguien que diga: pastor, ore por mí. Si hay alguien, yo le invito ahí donde está en su sitio a que se ponga de pie y yo voy a hacer una oración por usted en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga estas vidas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Más vidas se ponen de pie. Quiero que sepas que lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es muy significativo. Porque tú consideras solamente lo material. Pero Dios tiene una riqueza mayor que esa, lo espiritual. Y esa riqueza no la tiene cualquiera, la tienen los hijos de Dios. Y esa riqueza es la que Dios quiere darte. Por eso yo voy a orar por ti, para que Dios ponga su mano sobre ti, para que esa gloria y esa gracia del Espíritu Santo venga a tu vida y tú comiences a experimentar cosas que, como dice la Biblia, nadie vio ni ha subido en corazón de hombre. Con tus ojos cerrados, si tú entiendes que has pecado contra Dios, pídele perdón. Si sientes que estás apartado, si sientes que no le buscas, pídele perdón. Y dile: Señor, perdóname, pero yo quiero servirte. Yo quiero tu bendición, yo quiero estar en comunión contigo. Yo quiero que uses mi vida, yo quiero que trates conmigo. Díselo con tus propias palabras. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Vamos a pedir a Dios que Dios se glorifique en ellos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en esta hora te pido por cada una de las vidas que se pusieron de pie anteriormente. Con todos sus corazones, Señor, dispuestos, ellos se acercan a ti, pidiéndote perdón, arreglando sus corazones contigo. Y sabemos, Señor, que tú nunca rechazas un corazón contrito y humillado. Tú nunca desprecias un corazón así. Tú siempre, Señor, extiendes tu mano de misericordia, porque tú no quieres que nadie perezca. Tu deseo, Señor, es tratar con cada vida y específicamente con los creyentes que por muchas razones y circunstancias han perdido el camino, la orientación, el destino. Han cambiado de rumbo.
Pero tú eres el Dios que tienes un solo camino y un solo destino para cada uno. Te pido, Señor, que los tomes en tus brazos, que tú perdones todo pecado, que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tú limpies de todo pecado cada una de estas vidas. Tú rompas las cadenas y ataduras que el diablo con sus engaños y sus mentiras ha puesto sobre ellos. Se rompan esas cadenas, esas ataduras ahora. En el nombre de Jesucristo, Padre, echo fuera todo espíritu malo y quede libre cada persona de toda fuerza del mal. Y asimismo, Señor, sean renovadas sus vestiduras blancas, sean emblanquecidas, sean tomados ahora en tus manos y sean parte de tu pueblo que está considerado como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Tómalos ahora, Señor. Trata con cada uno de ellos. Manifiéstate a cada uno de ellos. Que cada uno de ellos sienta, Señor, que tú tratas con ellos, que experimenten espiritualmente, que esas riquezas espirituales en gloria sean manifestadas sobre sus vidas, que ellos aprendan a vivir con esa riqueza y no con la riqueza material, que ellos experimenten esa gloria, Señor, porque eso es lo que va a generar en ellos una dicha, un gozo y una felicidad muy grande en sus almas. Padre, obra en ellos, tócalos, Señor, tu Espíritu Santo venga sobre ellos de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Y que a partir de hoy sus vidas sean transformadas. Aquellos que están enfermos, aquellos que tienen dolencia, aquellos que tienen males, toca sus cuerpos, sánalos ahora, libértalos de toda enfermedad, de toda dolencia. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Y no dejes que nada ni nadie te quite esta bendición, hermano. Amén. Bendito sea el Señor.